vigilante el monte con las alas coloradas. Buenas tardes, Guadalupe. Buenas tardes. Hoy estamos en este día 11 de septiembre del año 2020. Hace algunos momentos comentabas que tú fuiste como parte de los pioneros de este grupo. ¿Nos puedes platicar cómo fue este asunto? Sí, mira, yo desde la secundaria participaba con mi guitarra en las... había una clase que nos daban de música en aquel tiempo, en la secundaria. Te daban la opción de tomar un taller o tomar la clase de música. Entonces a mí me gustó la clase de música porque ya tenía el antecedente con mi familia, con mis primos. Muy pequeño, a los 6, 7 años de edad. Mis primos, mis hermanos mayores, en Navidad, en el pueblo donde vivía mi abuelo, salían con las guitarras, se subían a las camionetas y andaban por todo el pueblo cantando. Pasaban a saludar a los amigos, a la familia, y cantaban. Entonces, a mí eso me marcó. Desde ahí me vino la inquietud de la música. Ya en la secundaria ya tocaba yo un poco de guitarra ahí con los cancioneros del Guitarra Fácil y aprovechaba para participar en las horas libres o en los ratos libres ahí cantando. Ahí ya conocí a un amigo mío, Raúl Luque, y con él surgió la idea de hacer un grupo de música. Estando en la secundaria, con él surge la idea de hacer... ¿Qué año hablamos? Pues ya en el 80 para salir, ya nos veíamos en su casa o en mi casa, éramos amigos desde la primaria, pero hubo otro punto de coincidencia por ahí porque empezaba la música de protesta con Óscar Chávez, la trova cubana con Silvio y Pablo, que eran los más conocidos. Empezamos a coincidir con ese tipo de música. Empezamos a descubrirnos así como que ya oíste a Silvio, ya oíste a Pablo, ya oíste a Óscar Chávez y ya oíste a Gabino Palomares y a prestarnos material. Y de ahí surge la idea de hacer un grupo de música. Él tiene otros 2 hermanos gemelos que son casi de la generación, los Yayos, y se integran. Ellos son vecinos de Ricardo López, y invitamos a Ricardo también, su tío Miguel Ángel, el Poli, y entre ellos y yo hacemos ese primer intento de grupo de música, pero ya con la característica de música de protesta, de música de contenido social, ¿no? Y nos vamos más por el asunto de la música andina. ¿Dónde fue su primer presentación? De las primeras presentaciones que yo recuerdo, creo que fue en la huelga de Bachilleres 12, ya tomado el plantel, afuera estábamos tocando ya, porque ya desde el origen el grupo surge con la idea de la solidaridad, de dar el apoyo así a través de la música, ¿no? El nombre nació junto con el grupo, el 80, a finales del 80, principios del 81, creo que estuvimos como un año ensayando, o sea, no teníamos presentaciones. Surge la idea de la solidaridad, del apoyo, ¿no? Y así fue como empezamos. Se llamaba Solidaridad. Solidaridad, nada. Sí, no tenía el son. ¿De dónde viene tu familia? ¿Cómo llega a Ciudad Neza tu familia? Nosotros somos originarios de la Sierra Norte de Puebla, un lugar que se llama Nuevo Necaxa, Puebla, que es la cuna de la industria eléctrica, ¿no? Cuando mi papá, trabajador de compañía de luz, Sí. Mi abuelo, fueron de los constructores de las plantas. Mi padre muere por ahí del 70, 69, 70, y muere en una condición así un poco enigmática porque, bueno, hay una versión por ahí de que lo mataron y hay otra versión de que murió de cirrosis. El caso es que mi padre muere y mi madre, pues con 7 hijos, y mis hermanos los mayores ya para entrar a la educación media superior, y allá pues no hay mucha opción. Entonces mi madre decide venirse a México. Ya 2 de mis hermanos se habían venido a la ciudad, los mayores,
no por estudio, por trabajo, ¿no? Huyendo de aquella realidad precaria de la provincia, ¿no? Y del maltrato, porque también por ahí pues, mi jefe era regañón y pegalón. A los mayores a mí ya no me tocó. Llegamos a Nesa, porque mi mamá, con el dinero que le dan de la liquidación de mi papá al fallecer en Compañía de Luz, ella viene y compra un terreno. ¿Aquí en Nesa? Aquí en Nesa, aquí en la colonia Evolución, por ahí del 71 más o menos, y 7 hermanos. Compró un terreno con un pie de casa, con unos ladrillos ahí mal acomodados, unas láminas de cartón, eran 2 cuartos como de 6 metros por 3, y ahí todos amontonados ahí. Como ahora sí, como dicen, dormíamos como cigarritos, ¿no? Todos acomodados. Y ahí llegamos, era tiempo de lluvias, el camión no alcanzó a entrar, se atascó por ahí, casi pasando la López Mateos, a cargar las cosas en la madrugada, y al otro día, pues, así como que una realidad muy contrastante, ¿no? Yo me acuerdo porque volteabas para todos lados y lo único que se veía era agua, una enorme laguna, ¿no? Por la noche que había llovido. Por la noche que había llovido. ¿Quién influyó en ti en esta situación de buscar participar musicalmente? ¿Por qué no el ranchero, por ejemplo? ¿O por qué no la balada de aquellos años que pudieran ser Los Ángeles Negros, ¿no? O Los Solitarios. Yo crecí con toda esa música alrededor, ¿no? Recuerdo que tenía un vecino que era súper fan de Rigo Tobar. Yo me sé todas las canciones de Rigo Tobar, pero no porque sea yo su fanático de él. De los que influyeron, uno de mis hermanos, que él es maestro de la UNAM, él fue uno de los que me empezó a llevar material, esos discos de Silvio, de Pablo, de La Trova, que no eran muy conocidos en México. Paralelo al material de música que me llevaba, pues me llevaba libros, ¿no? Para sugerencias para leer y también material pues que él tenía de alguna manera, donde se mantenía más informado sobre otros asuntos, ¿no? En esa etapa surge en ti algo que algunos llaman la conciencia de clase. Sí. Sí. Sí, definitivamente. Sí. ¿Pudieras mencionarme algún elemento, algún factor que te dijo decir y enfrentarte a la realidad y decirte, tú eres esto, no eres esto otro? En el terreno de la música creo que José de Molina fue uno de los que me marcó, ¿eh? Cuando yo empecé a escuchar, a conocer a José de Molina, a pesar de su forma que él tenía muy particular de expresarse y de actuar y de cantar, sus contenidos con todo y sus panfletos sí me influyeron mucho, sí despertaron en mí esa conciencia, porque él en su trabajo siempre estuvo presente, ¿no? Esa conciencia de clases. Me acuerdo mucho de su disco donde viene el poema de Leopoldo Hernández, y todavía estaba fresco lo del 68. Entonces, todo eso va alimentando esa realidad de esa injusticia, de ese declive de la balanza, donde unos tienen mucho y otros no tienen nada. Esa fue una de las primeras canciones que incluimos en el repertorio de Solidaridad. Hay una conciencia de clase. Sí. La encuentras en la adolescencia y decides tú tener una actividad solidaria hacia los demás de acuerdo al entorno en que vivías, y surge la idea de crear un grupo. ¿Un grupo para qué? Como primera opción, como una forma de expresión y como un medio de expresión, ¿no? Cuando yo empiezo a tocar guitarra en la secundaria me doy cuenta que ese es un medio de expresión, una forma también, ¿no? Y cuando empezaba tocaba música romántica de Los Ángeles Negros y esas cosas, como dices. Pero después te das cuenta que cuando ya tienes la atención de la gente, pues puedes cantar otra cosa, tocar otra cosa y decir otra cosa. Pues lo aprovechas, y por eso la idea de que a través de la música nosotros pudiéramos expresar ese sentimiento
de desigualdad, ¿no? Pudiéramos expresar pues la realidad en la que tú vives y la realidad que ves del otro lado, ¿no? De la balanza. Y aparte, como una forma, la solidaridad, porque llegar con la música a algún lugar, a alguna huelga, era una experiencia pues nueva, pero también era muy alimentadora. Llegar a las 12, 1 de la mañana a una huelga, en una guardia, donde estaban pues todos de capa caída porque ya llevaban X tiempo y no había respuestas o ni siquiera había diálogo con los patrones, y tú llegabas con esta música y no, pues como decíamos nosotros, el levantón que le dabas en ese momento al movimiento, ahí a la guardia, a lo que estuviera, pues era la recompensa y era la satisfacción, ¿no? Saber que ya habías hecho algo y ya habías dejado algo ahí para los compañeros o los trabajadores que estaban en la huelga, ¿no? Porque un trabajador en huelga puede ser que no tenga ni la conciencia de clase, ¿no? Muchos están ahí, pero no están conscientes de por qué están ahí, pero ahí están. Pero cuando llegas tú y aportas, y si sientes que ellos son receptivos, pues dices, ya la hice, ¿no? Llegaban, se comunicaban con los trabajadores, presentaban su música, te ibas a tu casa. ¿Qué condiciones encontrabas en tu casa? Digamos, experiencia a nivel personal o a nivel familiar es que en la familia se daba otro tipo de solidaridad que hasta la fecha se da entre hermanos. Cuando mi mamá se queda viuda y mis hermanos se quedan, todos nos quedamos huérfanos, los mayores empiezan a trabajar y empiezan a buscar luego, digamos que un cierto progreso, ¿no? Lo más urgente era una casa, porque no teníamos una casa, teníamos unos cuartos. Y recuerdo que entre todos, mis hermanos, trabajando y construyendo una casa. Había un ambiente como de mucha hermandad, como de mucho apoyo, como de mucha solidaridad, ¿no? Y había una realidad que era el que llegabas otra vez a tu casa toda enlodada, toda con goteras y todo. Esa era una realidad, pero como que era llevadero por el asunto de la familia, ¿no? No había reclamos de decir, ya deja eso y mejor ponte a estudiar y ponte a trabajar, eso no te va a dejar nada. No, fíjate que no, bueno, en esa época ya, cuando estamos hablando de esta época de la secundaria, ya la mayoría, yo soy el menor de los hermanos, entonces la mayoría ya estaban casados y viviendo ya en por otro lado, pues rentando por ahí. No había mucho de ese reclamo, ¿no? Más bien, el acuerdo no escrito con mis hermanos era que mientras yo estuviera estudiando y mientras estuviera en una actividad de este tipo, no tenía yo problemas, digamos, en términos de comunicación, porque como mis hermanos los mayores fueron parte de mi influencia para yo dedicarme a esta actividad, pues no lo veían mal, ¿no? Al contrario. Por ejemplo, un fin de semana y nos poníamos a platicar, ¿no? En el medio estudiantil o después en el medio laboral. Ellos siempre estuvieron activos en la cuestión política, ¿no? Concretamente en el ESME, porque somos una familia que viene de la tradición de trabajar en el ESME. Entonces, había mucha coincidencia, ¿no? No, el problema era más bien con la jefa, porque ella sí era la que no aprobaba, ¿no? Pues, ¿dónde andas? Y la jefa, pues lógico que en un medio, como en ese tiempo nada más había lodo, marihuanos y perros, ¿no? Entonces, la preocupación de la jefa siempre era en términos de que si no llegaste, pues a lo mejor ya te fuiste al destampe, ¿no? Pero pues yo llegaba con la satisfacción de haber participado en un evento, en una huelga, en una situación de esas, ya pensando que estás contribuyendo de alguna manera a generar un cambio. Era salir de Nesa. Por ejemplo, recuerdo una vez que fuimos a la huelga de la Modelo,
pues vas a Polanco y es la zona, una de las zonas más light de México. Y ahí vas cargando tu tololoche y tus instrumentos a la huelga, pero pues vas volteando para todos lados viendo las casotas y los carros, ¿no? Y dices, ahí en la madre, contrastantes, pero pues creo que hasta más me daban ánimos, ¿no? Para seguirle. Duro contra ellos, duro contra los ricos, decía. Pero tuvo que llegar un momento, tenías que trabajar para poder de alguna forma subsistir. ¿Cuál es tu primer trabajo? No, pues creo que tenía 11 años, todavía iba en la primaria. Ajá. Entré a trabajar de chalán con un señor, un carpintero de por ahí de la misma calle. Como anécdota, con mi primer salario, pues lo primero que hice fue salir corriendo a la tienda y compramos una golosina, un gansito, un Twinkie, una cosa de esas. Desde los 11 años, de carpintero, de albañil, de ayudante herrero, de mecánico. Pero más era la cuestión del estudio, ¿no? Porque era una condición así, como que el apoyo de mis hermanos, pero siempre hice el espacio para la música, para el grupo. Si yo tenía que trabajar y teníamos que vernos a las 8 de la noche para ensayar, a esa hora nos veíamos. Pero ¿dónde es el primer trabajo, vamos a llamarlo así, formal? Que tenías que llegar a cierta hora, tenías que firmar. Ya tenía yo como 18 años, entré a trabajar a la aduana del aeropuerto. Ese fue mi primer trabajo, digamos, formal, donde había que llegar a checar tarjeta con un horario y todo. Y hacer lo que se te indicaba. Así, sí. ¿El segundo trabajo? Pemex. ¿Cuántos años hay en Pemex? Estuve 2 años. Cuando sale la quina, perseguido y apresado por Salinas, yo salgo, porque hubo despidos masivos en Pemex. Y después de ahí entro a trabajar a Luz y Fuerza. ¿Cuántos años en Luz y Fuerza? Ahí estuve 17 años. ¿Cómo era la vida de ir a trabajar y darle tiempo al asunto de la música? Ya cuando estaba en los trabajos formales, burocráticos, ya no era mucho problema el horario, porque trabajas en la mañana y siempre los ensayos los acomodábamos de modo que coincidiéramos la mayoría. Y los horarios de ensayo casi siempre se acomodaban, ¿no? Si en la semana no teníamos tiempo, no coincidíamos, pues a ensayar sábado y domingo. Y si había chance en la semana, a ensayar. Yo me acuerdo que un tiempo estuvimos ensayando de las 9 de la noche a las 10, 11 de la noche, ¿no? Si eran pocas horas, pues hubo una etapa en la que ensayábamos hasta 3 veces al día. Hubo una etapa, yo me acuerdo, que ensayábamos diario. ¿Cuánto dura el grupo Solidaridad? Yo creo que dura 2 años, cuando mucho. 2 años. Como un año, medio año de preparación, o un año y como un año activo así. Después del primer aniversario ya viene la segunda etapa, donde formamos el otro grupo. Ya conocemos a Mere, a Los Secos, los conocemos a ellos en el Parque del Pueblo. Y vamos a tocar invitados por ellos. Y de ahí ellos nos invitan a conocer el local de la sede aquí en Pájaro Azul 109. Y ahí es donde empieza a darse la idea de fusionar el grupo Solidaridad con otro grupo que ellos tenían en el Centro Cultural. Es ahí donde nace Son Solidaridad. ¿De qué año hablamos? ¿80 y qué? 85 más o menos. 85. Nace Son Sí, Solidaridad. por ahí nace esa propuesta, esa idea. Ellos nos hacen la invitación, primero, a hacer uso de las instalaciones del Centro Cultural, concretamente para tener un espacio donde ensayar. Porque en la etapa del Solidaridad, ensayábamos en la casa de Ricardo, pero a los 2 meses ya los teníamos hartos. Nos invitaban a pasar a otro lado. Y luego en mi casa, luego en de Raúl Luque, en la casa de donde se pudiera, ¿no? Es más, si llegaba un compa, un amigo, un conocido y decía,
váyanse a mi casa a ensayar, órale, ahí vamos. Cuando ellos nos brindan el espacio para el ensayo, pues es una liviane, pero también viene la invitación a integrarnos como grupo, ellos y nosotros, ¿no? En esa época, cuando conocemos a los Ecos, los hermanos de mi compadre Raúl Luque empiezan como que a distanciarse un poquito del grupo y empiezan a integrarse Mere, Benja, el tío, empiezan a integrarse y entonces es cuando ya nace la idea de formar el Son Solidaridad. El nombre viene porque a partir de que nos fusionamos en esa nueva etapa, nos empezamos a identificar más con la música frantillana, con el son cubano, por ejemplo. ¿Y por qué con el son cubano? Había del primer Solidaridad, cuando empezamos tocando música andina, después empezamos a adoptar la música mexicana, el son huasteco, el son guerrerense, y después ya conocemos a los compas del salario mínimo, que ellos también nos dan un apoyo fuerte, porque en ese tiempo nosotros no teníamos equipo para sonar en eventos grandes, y ellos sí, y nos empezaron a invitar y a cobijar, ¿no? Vénganse a tocar con nosotros y no hay bronca por el equipo. En los bailes de costureras, me acuerdo, ¿no? Sí. Y entonces empezamos a identificarnos más con la música frantillana, porque ya teníamos en el repertorio algunas canciones de Carlos Puebla, de Miguel Matamoros, y nos dimos cuenta que la gente nos aceptaba con mayor facilidad, como que era más fácil romper la barrera, ¿no? Sí. Entre el público y nosotros, todos como músicos empíricos, pararte en un escenario, hacer un trabajo que pues tú consideras importante, interesante, y empezar a tocar en un escenario, no en las huelgas. En las huelgas sí, eras bien recibido porque llevaras lo que llevaras, ¿no? Pero ya pararte en un escenario donde estábamos hablando de gente, estudiantes, con los movimientos de vivienda popular, ¿no? Donde pues sí llegabas a dar el apoyo igual, la solidaridad, pero pues ahí la gente como que andaba en otro viaje, ¿no? Sí estamos aquí, sí estamos en la lucha, pero pues nos da igual si tocan o no tocan, o lo que toquen, claro, ¿no? La verdad. Entonces, con la música frantillana empezamos a ver que se rompía la barrera porque la gente era más receptiva, bailaba, sí, y era más fácil para nosotros, y empezamos a adoptar el son, por el ritmo, por las características también, por el contenido, porque además en la música frantillana pues también hay enorme cantidad de material, ¿no? Y en ese tiempo todavía no teníamos creaciones, ¿no? Nos dedicábamos a difundir la música, ¿no? Que ya existía. Dejando Solidaridad y pasando a hacer Son Solidaridad, ¿hay algún cambio? Sí, porque cuando llegamos a Secos, ahí lo primero que yo percibo es que hay un proyecto, un proyecto social, o sea, hay una propuesta hacia la gente, no nada más en la música, ¿no? Sino en actividades. Hay educación para adultos, hay había de todo, ¿no? Hasta llegó a haber actividades manuales para mujeres, ¿no? Ahí cambia porque ya no eres nada más tú el que quiere llevar el mensaje, el que quiere decir que hay desigualdad social, el que quiere decir que hay injusticias en este mundo, ¿no? El que quiere despertar la conciencia de la gente a través de las canciones que interpretas. Sino que acá es un proyecto y es autogestivo, es independiente. Hay como que un compromiso más fuerte, ¿no? En términos... Un compromiso social. Sí, no, y de uno como persona hay un compromiso hacia un proyecto, ¿no? Es otra dinámica. Ahí me doy cuenta, por ejemplo, que hay reuniones, que hay grupos de trabajo, que no nada más te vas a limitar a tocar, a ensayar y tocar, ¿no? Sino que hay toda
una serie de actividades fuera de lo que es en sí la música. Pues estás en una etapa joven, estás hablando de 17, 18 años, en donde pues sí crees en lo que haces y sí quieres irte por ese camino, pero también estás en un medio, ¿no? Como tú decías, en un medio en la escuela, en el trabajo, es otra influencia, ¿no? En el trabajo, por ejemplo, pocas veces te decían, oye, pues, ¿qué haces o qué vas a hacer? No, vente, vamos a cotorrear, ¿no? Y tú tenías que definir y decir, no, pues, yo tengo que estar acá, tengo que ir, tengo una reunión, y en medida de que te vas comprometiendo, pues, también vas cambiando tu persona, tu forma de ser, de actuar. Yo recuerdo que un tiempo me tocó ser así como que vocero del grupo, o el representante, ¿no?, del grupo del Son Solidaridad, y tenía que asistir a las reuniones con Cleta, con los compas de aquí de Nesa, y yo platicando con Ricardo le decía, oye, pero no nos irán a cabalgar estos compas, porque pues ellos ya tienen todo y nosotros no tenemos nada, ¿no? Era como que, pues, que nos fueran a absorber, ¿no? Uh-huh. Y porque supuestamente nosotros queríamos seguir siendo independientes, sobre todo en el asunto de la música. Pero no, o sea, al final, realmente esa era la idea, ¿no? No tanto que nos fueran a cabalgar, sino que nos uniéramos fuerza, trabajo y equipos para subsistir, para seguir hasta donde vayamos a llegar. Ya somos el grupo Son Solidaridad y esta es nuestra causa. Aquí es donde nosotros debemos de estar. ¿Algún evento en que haya sentido esa situación de yo estoy aquí? Sí, yo creo que fue precisamente cuando participábamos con las costureras. Después del 85, las costureras se organizan, empiezan su lucha, sí, pero empiezan a recibir la solidaridad de toda la sociedad, uh-huh, incluyéndonos a nosotros. Nosotros vamos, como otros grupos, como el Salario Mínimo, como el Son Como Son, de Tepito, y todos apoyar a las costureras en ese momento y a todos los movimientos que ya en ese momento surgían como demanda de vivienda popular, por ejemplo, ¿no? Pero las costureras es la que a mí me marca porque es cuando empezamos a participar en eventos ya más masivos. Llegó a haber hasta 600, 800 gente, ¿no?, en su local de ellos, ya en San Antonio Abad. Ahí es donde yo me doy cuenta que ya es el otro Son Solidaridad, y que por ahí va ahora ya el camino, ¿no? Aparte porque pues tienes que irte adaptando, ¿no? O sea, en estos 30 años de músicos, digámoslo así, tenemos que irnos adaptando porque las condiciones han cambiado, ¿no? O sea, a finales de los 70s y los 80s eran las huelgas. Uh-huh. Después de los 80s a los 90s viene lo de las viviendas populares, ¿no? La lucha estudiantil es permanente, esa todo el tiempo ha estado, es como paralela, ¿no? Entonces la participación de nosotros tiene que ser en donde se está dando la lucha de alguna manera, ¿no? Por un cambio, por exigir una justicia. Y si esa lucha se está dando ahorita en este momento en la cuestión obrera, ahí vamos, ¿no? Si se está dando en la cuestión estudiantil, pues ahí vamos. Si más adelante se da en una cuestión tecnológica por todo este rollo, pues a lo mejor ahí estaremos, ¿no? Si es que todavía puedes hacer acto de presencia y tocar como tal, ¿no? Porque con la tecnología, pues igual ya nomás llevas tu compacto, tu cassette, lo pones y ahí estás, ¿no? No sabemos qué viene pues al futuro, pero mientras no, así es como nos hemos ido, digamos, adaptando, ¿no? Para nosotros la música tiene que llevar paralelo el discurso, no puedes llegar y tocar por tocar, aunque tu música tenga mucho contenido, tiene esa fuerza que expresar una posición ante ese momento que estás viviendo. Socialmente en la época de los 80s hay un momento
importante para muchos otros, que pudiera ser el proceso electoral de 1988, dejando al músico ahorita de ladito, ¿no? Sino como persona, ¿cómo viste ese movimiento político, 1988? La elección de Cuauhtémoc Cárdenas, por un lado, y por el otro lado Salinas de Gortari. Sí, sí fue un parteaguas ese momento. A mí en lo personal me marcó, me dejó una decepción, una desilusión muy, muy grande, ¿no? Yo desde que empiezo a tener esa conciencia de clase de la que hablamos desde la secundaria, cuando empiezo a ver esas injusticias sociales, empiezo también a darme cuenta y a ser muy consciente de que es producto de un PRI gobierno, ¿no? Entonces, cuando en el 88 se viene esas elecciones, sí hay una esperanza, ¿no? En términos del cambio. No tanto de ser partidario así políticamente, porque nunca he sido fiel seguidor de los partidos políticos, ¿no? Pero en ese momento sí veías que era una opción, ¿no? Una opción de un cambio que no se dio, que se repitió el fraude, y pues es la decepción, ¿no? Política, porque al final de cuentas tú esperas más. Estoy hablando de Cuauhtémoc Cárdenas. Sí. Ya participaste, ya te diste cuenta que te volvieron a cometer el fraude y te sigues quedando callado y te sigues quedando al margen. Esa es la parte que yo no entendía, ¿no? Sí. Es que, ¿qué es lo que sigue, no? Para mí lo que seguía era una posición más radical, ¿no? En términos de decir, pues a lo mejor no agarrar las armas, pero a lo mejor agarrar las cacerolas, ¿no? Y yo sentí que fue una cuestión muy, muy tranquila por parte de Cuauhtémoc en términos de que, bueno, pues ya nos ganaron, ni modo, ¿no? Me confirma en cierta forma, ¿no? Que un cambio en ese momento y en esa vía no se iba a dar, ¿no? Entonces, yo sí me quedo muy consciente de que en ese momento no iba a ser así. Yo expreso mi voto en las urnas, pero así que esté yo afiliado a un partido, no. Más bien simpatizamos por las ideologías, ¿no? Las causas comunes. ¿Alguna canción, ya sea de solidaridad o de son solidaridad, que particularmente te guste? Por el contenido y por las condiciones en que nace el grupo, o digamos yo voy creciendo con el grupo, es la de Silvio, la de Preludio a Playa Girón. ¿La podemos escuchar? Sí, claro. Sobre todo en esa parte donde dice, nadie se va a morir menos ahora, ¿no? Como que esa es la consigna al hacer como que eternizar tu trabajo, ¿no? Tu lucha, ¿no? Así que aquí vamos a estar dándole hasta que nos cansemos, ¿no? Tomas forma de tornado y en él van amarrados la muerte y el amor. Yo te digo, de las primeras canciones que yo escuchaba cuando te hablo de que empezábamos a conocer la trova, ¿no? Esa frase, la que más me llega a mí, la que más me dice, es la consigna esa de que nadie se va a morir menos ahora, ¿no? Siempre la he ubicado en mi persona y en los momentos cuando estoy en un escenario, cuando estoy cantando, cuando estoy dando la solidaridad, y al último, cuando ya nos vamos, cantamos esta y la dejamos como consigna. Cuando íbamos a las huelgas, cantar esa frase ante los huelguistas era una forma de dar la solidaridad más plena, ¿no? Así como que nadie se va a morir menos ahora, ¿no? Esa es la frase que más me llega a mí y creo que es la frase central de la canción. Entonces por eso yo me identifiqué mucho con esa canción y me gusta mucho.
y te digo, casi desde el inicio del grupo la tenemos montada y le hemos hecho arreglos hasta la versión más conocida, que la mayoría de la gente inclusive no la pide, ¿no? Mucha gente no la pide, es una de las canciones que más nos solicitan. Todos de alguna forma tenemos un camino que terminar, ¿no? Tal vez hoy, tal vez mañana. ¿Qué no pudiste hacer en estos 20 años pasados? ¿O en estos 30 años pasados? ¿O en estos 40 años pasados? Como persona creo que definitivamente terminar mi carrera pues te pesa, toda la vida te va a pesar, ¿no? Y es definitivo. Como músico, tal vez la creación. Tengo por ahí unas canciones escritas que no hemos podido montar en el grupo. Aportar eso, la creación. Como grupo en general ya tenemos mucho material propio. Hay otros compañeros como Benja, que son de los que han estado componiendo. Solo que yo desde un principio me definí más como... Yo era el que improvisaba en el grupo desde que nació. Siempre he sido de los que improvisan versos, así de manera espontánea. Inclusive ser uno de los interlocutores del grupo con el público, ¿no? Pero definitivamente yo creo que la composición es algo que me gustaría terminar aportando pues para un siguiente material. 3 cosas que tú deseas se hagan en la ciudad. ¿Qué pedirías? Lo primero que pediría, por carácter urgente así, eliminar la impunidad. No solo en esa, sino a nivel mundial. Pero bueno, hablemos de lo nuestro, en esa, ¿no? México. Si pudiéramos eliminarla, sería como encuerar a cada uno de los individuos, volverlo a poner en su estado original, ¿no? Como Dios lo trajo al mundo, encuerado y sin nada, cabrón. Porque la impunidad para mí ha sido un mal que ha llevado a corromper todo, ¿no? Un individuo con impunidad es capaz de todo, pero de todo lo malo. Segundo, así, para Nesa, yo pediría educación y cultura. Yo sostengo que en la educación debe de ir paralelo la música, porque la música es el medio de expresión del ser humano. El contacto que yo tuve con esa música fue un contacto que cambió mi vida, ¿no? Un contacto con la música, desde mi punto de vista, es que la vivas, que la interpretes, que la sientas, que la hagas tuya, ¿no? La tercera me gustaría volver a vivir en esa. Actualmente ya no vivo aquí, ¿no? Aquí me enterraron los bigotes y aquí... Yo aquí crecí en esa, entre drogadictos, entre maldad, me fui de Nesa, no me fui huyendo, ¿no? Me fui más bien por necesidad propia de tener un bien, una casa, ¿no? Sigo estando en Nesa, ¿no? Desde siempre, ¿no? Me he ido a vivir a otro lado, pero sigo siendo de Nesa, ¿no? Viviendo en Nesa. Sí, mi referente es Nesa, ¿no? En pláticas con gente así, oye, ¿de dónde eres? De Nesa, ¿no? A mí me tocó todavía acarrear agua de los camellones a las casas con tus botecitos de... aguantador. Ajá. Crecer junto con Nesa. De alguna manera crecer junto con Nesa, ¿no? Porque en medida de que yo iba creciendo, iba pasando el tiempo y la ciudad, pero también ha crecido económicamente, ha crecido intelectualmente, ¿no? Actualmente hay muchos personajes de aquí de Nesa, hay muchos artistas de Nesa todavía, ¿no? Cosa que en el origen no lo había, y no lo había no porque no existieran, sino porque no había las condiciones, ¿no? Yo creo que siempre ha habido gente con talento en Nesa, pero en aquel tiempo era un dormitorio, ¿no? La gente venía a dormir
No venía a otra cosa porque no le daba tiempo, ¿no? 2 horas de traslado hacia el centro a trabajar y 2 horas de regreso, ahí se acabó el día, ¿no? Y duérmete y al otro día lo mismo. Pero las nuevas generaciones sí han podido desarrollar ese talento, ¿no? Entonces hay músicos, muralistas, poetas, pintores, y de todo. No se diga el arte callejero, ¿no? O el arte subterráneo que le llaman. Pero ahora pues sigue siendo una ciudad, pero ahora sí ya más completa, ¿no? Más integrada al mundo. ¿Algo más para terminar esta entrevista? No, pues de antemano agradecer la entrevista, Paco, o el Son como proyecto. Ya dejó una escuela, ajá, pero no está acabado, ¿no? El proyecto no se limitó a una generación, no se limitó a un momento y no se limita a un grupo de gente, ¿no? El proyecto es más para allá y creo que sigue. Ahí nada más es la invitación, ¿no? A que las nuevas generaciones asuman ese tipo de proyectos y traten de darle seguimiento porque a pesar de la tecnología, hoy en la mañana oí que ya habían desarrollado una computadora que es capaz de igualar ya el razonamiento del cerebro humano, ¿no? Pero yo creo que nunca van a lograr desarrollar una computadora que sea capaz de sentir, como nosotros lo hacemos, ¿no? Y eso es algo que mientras existamos como seres humanos, debemos de tenerlo, ¿no? Ya hoy se ve como parte del pasado, ¿no? Ya hablas de que, oye, pues es que cuando nosotros nos veíamos nos saludábamos con un abrazo y hoy te dicen, no manches, güey, hazte para allá. O sea, tal vez en este momento así estén las condiciones, pero yo creo que un abrazo entre seres humanos, entre individuos, siempre va a ser necesario. ¿Qué canción le dedicarías a las siguientes generaciones para despedir esta entrevista? Parece increíble, ¿no? Pero hay gente que no conoce la música de protesta porque no le tocó en su generación. Entonces, como no le tocó y no tiene antecedentes, no tiene un referente, pues se pierde, ¿no? A mí me gusta la canción de Benja, la de Son para mi tierra, y yo creo que esa la dejaría así como que... Sí, porque es una canción que habla de la historia, ¿no? De la historia que viene atrás de nosotros, que nosotros retomamos, ¿no? Esa resistencia de los 500 años, nosotros la retomamos y la hicimos una canción para todas las generaciones actuales ya y las venideras. Esta canción del compañero Benjamín Soto, el Son, propia del Son Solidaridad, que se llama Son para mi tierra, ahí la dejamos dedicada para todos y cada uno de los jóvenes. Venga, Son para mi tierra, y con esto te agradecemos mucho. Feliz 2050, que es parte de los proyectos, que esta entrevista se vea por allá del año 2050. Gracias. Gracias a ti, Pablo. Mujeres que hacen andar la gran rueda, el progreso y la riqueza, gracias a tu esfuerzo ingente. ¿Cómo no cantarte a ti mismo? ¿Cómo no cantarte? Pájaro carpintero, para trabajar se agacha.